Bueno, pues tenemos con nosotros a Juan Sasturain, como sabéis es el premio Hamed del año pasado, con su libro El último Hamed, precisamente, que es sin duda una de las novelas, pero también de la serie negra más interesantes escritas en español en los últimos años. Nos hubiera gustado tenerlo en directo y aquí con nosotros, pero no ha sido posible por el maldito virus. Y bien que nos pesa porque cuando leímos hace un par de años su novela, para mí fue una fascinación personal, lo sabéis, y bueno, luego la comunidad de escritores lo refrendó con el premio más importante que se da a una novela negra en español. En fin, es interesante. Norman Fernández, que va también a estar en esta charla, y yo queríamos hablar contigo. Lo primero era, porque no hemos podido hacerlo en la Semana Negra, vamos a aprovechar este sistema, darte las gracias por la novela que escribiste, que es un ajuste de cuentas literario, en el buen sentido de la palabra, ajuste de cuentas, con la literatura de Hamed, que tú siempre reconociste que te marcó evidentemente, y por un lado, y por otro lado es la culminación de toda una obra que llevas haciendo durante mucho tiempo y que une la tradición con esa especie de vanguardia estilística que une lo popular y lo culto y que tiene en Argentina practicantes, ha tenido practicantes como Ricardo Piglia, por ejemplo, y otros autores, que me parece que es algo que distingue mucho la novela escrita en Argentina, que, como sabéis, para mí es, si no la más importante, de las más importantes en el español desde hace tiempo, en la serie negra, en eso que llamamos novela policíaca, policiales, como lo queramos llamar. Y esta novela me parece esencial y una especie de corolario de todo eso. Yo quería hacerte la pregunta de que, y así me callo, de que, ¿por qué escribiste El último Hamed? ¿Qué te motivó a hacer eso? Mira, Ángel, antes que nada, agradecerte mucho todo lo que dices y sé que está refrendado por una amistad de muchos años y por un conocimiento mutuo de muchos años. El último Hamed es la novela de un lector, Ángel. Es la novela de un lector. Nosotros somos somos parte de esos muchos que reconocen que su condición de escritores proviene de su condición de lectores previos o de lectores simultáneos. Es decir, escribimos porque hemos leído, porque hemos aprendido a disfrutar y hemos sido felices con la lectura literaria. Y cuando uno ha sido muy feliz leyendo, le ha abierto la cabeza, ha disfrutado, ha sentido la tensión de la escritura, se ha enamorado de los personajes, se ha enamorado de los autores, en algún momento, superada la inhibición que produce el hecho de la admiración hacia aquellos que hemos leído, en algún momento, tal vez con un poco de suerte, nos ponemos a escribir desde ese lugar. Yo me sigo reivindicando, como siempre, como un lector, alguien que disfruta muchísimo con los libros y que sus experiencias de vida están más marcadas probablemente con aquello que ha leído que con aquello que le ha tocado vivir, ¿no? Y tal vez lo que digas respecto de algunos autores de literatura argentina, tal vez lo digas por Ricardo Piglia, tal vez lo digas por el mismo Gordo Soriano, o por Guido Jacomano, o por tantos otros de nuestros escritores. Yo creo que tenemos alguna de esas cositas en común. Nos reconocemos también en nuestro amor por nuestros escritores predilectos, ¿no? De hablar del maestro Borges, que está en la base de este concepto, ¿no te parece? Sí, absolutamente lo que dices de él. Decía que él era importante por las páginas que había leído, no por las que había escrito. Decía Borges Totalmente, y acordamos con eso. Yo creo que mucha gente nos identificamos con eso. Oye, me dicen que te haga una pregunta aquí, que entrando y preguntan, partes de Tulip, la obra inacabada de Dashiell Hammett, para construir tu historia. ¿En algún momento
llegaste a pensar que a ti te iba a pasar igual? ¿Que ibas a dejar el último Hobbit sin terminar? Sí, sí, sí. Hasta tener en cuenta, Ángel, que en el final en el final de la novela está fechada, y hay una fecha de mediados de los años 80, que se supone que es cuando comencé a escribirla, y es real, no es una pose, y el final del año 2017. Es decir, estuve prácticamente 30 años con ella. Obviamente que en distintos momentos fue más un proyecto que una... Durante mucho tiempo fue una idea muy general, un propósito no demasiado manifiesto, terminar el tulip. Esa era la idea, agarrarle el tulip y terminarlo, desarrollarlo, hacer lo mismo que había hecho Robert Parker con la novela inconclusa de Chandler. Pero como yo no soy muy informal y no me tengo demasiada confianza, jamás hice no di ningún paso, ¿cómo podemos decir?, legal para solicitar ese pedido, conseguir. No, me puse a trabajar, ¿no? Y recién, que yo creo que recién en los últimos 3 años de escritura pensé que, bueno, parece ser que la voy a terminar. Pero bueno, así fue el trámite. Y una vez que acabaste el libro, tardaste mucho en publicarlo. Lo publicó Alfaguara en la primera edición, Alfaguara Argentina, Sí, con esta enloquecida política editorial de las multinacionales españolas. sí. El libro no llegaría a España en Alfaguara, ya en Navona, más adelante. ¿Y cuál fue, en ese tiempo que estás entre que el libro se publica y no se publica, eh, cómo lo sentías? Es decir, eh, ¿qué pensaste del libro? Cuando ya está acabado, en los momentos en que el libro está acabado, pero el libro no lo tiene el público, ¿qué sentías? ¿Sentías intranquilidad, miedo? Ya tienes muchos libros, para ti no era nuevo, pero yo creo que este es un libro fundamental y va a ser fundamental en tu devenir como escritor. Yo ¿Cuál creo, era? Ángel, yo creo que a todos los escritores nos sucede que el momento más importante, el momento de plenitud absoluta y que le da todo el sentido al trabajo, es el momento que terminas de escribir, no cuando se publica. Y la publicación a veces se da, a veces no se da, tarda, a veces inmediata, a veces no. Pero el momento absolutamente de plenitud que justifica todo, que justifica el esfuerzo, la lucha contra la propia tontería, contra la pereza, contra las dificultades propias y ajenas, y cuando consigues ponerle el punto final, ya sea un cuento de 6 páginas o una novela de 700. Entonces, la sensación, ¿por qué? ¿Y por qué es así? Porque es el resultado de haber, de la lucha contra uno mismo, que es el único, como ya sabemos, es el único enemigo, ¿no? El miedo y las dificultades con lidiar con nuestra propia persona. Entonces, cuando en ese momento del 2017 conseguí ponerle el punto final, sentí que ya estaba hecho, ¿no? Sentí que ya estaba hecho y bueno, tuve la suerte de que más o menos, después de algunos ajustes, sacarle cosas, ponerle cosas, hablar con mi agente, hablar con los editores. Era más larga incluso la novela. Hay algunas cosas que después vamos a publicar como una novela complementaria, pero en ese momento me sentí en absoluta plenitud. Tenía conciencia de mi esfuerzo, no de la resonancia ni de qué repercusión podía tener, pero lo que sí tenía conciencia es de que había conseguido doblegar los aspectos más negativos de mi parte, ¿no? Bueno, un triunfo contra uno mismo. Otra cosa que a mí me parece muy importante dentro del libro es la capacidad que tienes para que el libro además transparenta para reconstruir una época complicada, un tiempo de canallas que diría Lilian Hellman, que aparece por ahí al final, pero que está presente en la novela, porque es una novela que yo creo que tiene cada página remite a otra cosa, ¿no? Es una novela que es una ventana.
puedes mirar muchas cosas desde ella. Es cierto, es decir, esa reconstrucción de ese momento, de ese tiempo, crear ese ambiente tan parecido a otros tiempos, tan actual, pero también tan histórico, porque ese mismo ambiente podrías hablar de él en los años 70 y en algún momento de Claro, los años 70 haber dicho, está pasando lo mismo, pero diablos, claro. está pasando lo mismo. ¿Cómo, cómo lograste eso? ¿Qué tuviste que trabajar para lograr centrar en una época, pero que esa época sean todos los tiempos en ese tiempo? A mí me parece que esto es de lo mejor del libro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, he contado muchas veces que soy un escritor que no se documenta, ¿no? La verdad que no soy demasiado minucioso, ni soy demasiado responsable en cuanto a, a los datos de la realidad. No investigo, no sé cómo funcionan las armas, no sé cómo es una cárcel por dentro, cómo son los procedimientos judiciales. Yo escribo sobre todo, y escribo dentro del género, porque soy lector del género y además he visto películas. Es una cuestión de climas, creo, Ángel. Más que la sensación de verosimilitud y el pacto con el lector está construido no a partir de una documentación excesiva, sino la construcción de un clima, ¿no? Un clima reconocible. ¿No? Y ese clima reconocible está hecho por la experiencia, es la mezcla de las experiencias personales de vida con las experiencias de lectura. ¿No? Entonces, cuando uno escribe, si yo estoy escribiendo durante la dictadura, aunque ambiente suponte, ¿no? Estoy escribiendo durante la dictadura. En el momento que yo escribo estoy en una dictadura y estoy ambientando una novela en los años 30, la dictadura va a aparecer. Va a aparecer en el gesto de la escritura. No sabía que no se la mencione, ¿no? Todo texto participa de esas dos realidades, la realidad de la construcción ficticia de un verosímil en determinada época, en determinado momento, y después las circunstancias de su escritura. No nos podemos apartar, aunque lo hagamos conscientemente, querramos o no, el presente está siempre repercutiendo en nuestra escritura y por lo tanto en las tramas. En ese sentido, sí es cierto, aunque la novela transcurre el tiempo ficcional, son algunos meses del año 53 en los alrededores de la ciudad de Nueva York, remitiendo hacia el pasado y hacia la Argentina y hacia el pasado en San Francisco y a otras cosas y otros textos y cruces, también transcurre en nuestro presente. Transcurre precisamente en ese momento de los años 80 al 2017 en que yo escribo el texto. La novela que queda, la parte de la novela que ahora es un texto aparte, que se llama Pierce el Improbable, habla precisamente de la escritura, del proceso de escritura del último Hammett. Es también eso es un elemento no necesariamente testimonial, es un testimonio ficcionado. ¿No? Nunca, todo es construcción. ¿No? El efecto de realidad siempre es construcción, ¿no te parece? Entonces, en este caso, tratando de reconstruir ese clima de los 50, metiéndonos en las entretelas espirituales de ese Hammett semidestruido que intenta escribir, obviamente estamos contando muchas cosas más que esas, ¿no? En los pensamientos que a él le ponemos están los nuestros, ¿no? Lo que lo hacemos suponer que leía, que quería pensar, en los diálogos que podía tener con Roald Dahl, o lo que podía pensar de Henry James, o lo que podía pensar de Cummings. Eso es producto de nuestra intimidad con él, pero también son nuestros pensamientos, ¿no? Usamos todo, ¿no te parece? Sí, sin duda. Y antes de que volvamos de nuevo al último Hammett, mi compañero y conocido tuyo, Norman, me va a suplir ahora porque quería hacerte él un par o tres de preguntas. Se viene él, yo regreso luego para despedirte. ¿De acuerdo? Bueno, Angelito, gracias. Hola, Juan. Hola, Norman, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, aprovecho para hacerte alguna pregunta en el campo, en tu campo de guionista de cómic, ¿no? Ángel ha dicho que se ha reeditado el Perramus por fin en un tomo aquí en España que incluye los 4 tomos, los 4 libros. Sí, sí.
pero también sabemos, aunque aquí es difícil que lleguen algunas de las novedades, sabemos que últimamente se ha publicado un cómic tuyo en el que te dedicas a hacer un superhéroe argentino, que creo que es una adaptación de un cuento que ya habías escrito en su día, el Cenitram, y quería que nos hablaras de ese superhéroe argentino que te has inventado. Sí, Martínez en el espejo es Cenitram. Sí, como tú dices, es un cuento. Es un cuento, un relato bastante breve que escribí en los años 90, y que está en uno de los primeros libros de cuentos míos. Con ese cuento, más el contenido de la novela Los sentidos del agua, una novela que también escribí en España a principios de los 90, una novela que yo quiero mucho, que transcurre en Barcelona precisamente, con ese cuento, más la historia de Los sentidos del agua, más algunas otras ideas, un director de cine argentino hizo una película que se llamó Cenitram, precisamente. Ese hizo a principios de los años 2000, en que participaron varios guionistas, entre otros Liliana, mi mujer, alguien, no me acuerdo, un chico de La Vega, español y otras cosas. Bueno, hicimos la película. Se hizo la película, no funcionó muy bien, pero quedó como una. Bueno, a partir de esa película, el dibujante Juan Carlos Cuatordio, dibujante que habitualmente trabajaba en Fierro, a partir de indicaciones mías al principio del guión, empezó a hacer la versión en historieta. Al principio yo seguí más o menos el guión, indicaciones y todo, pero después Cuatordio tomó, con mi autorización, tomó la conducción de la serie y la hizo durante bastante tiempo en la última etapa de Fierro, hasta el 2013, por ahí más o menos, 2014. Bueno, eso se reunió en un volumen que tiene como 300 y pico páginas, y la historia de Cenitram, de la cual yo soy un poco el creador del personaje, etcétera, etcétera, y parte del guión, obviamente, ¿no? Pero la mayoría de los desarrollos los ha hecho Juan Carlos. Así que es una historieta en este momento tanto suya como mía. Mío es el personaje y los argumentos son más de él. Muy bien. Nada, te va a pasar con Ángel. Venga. Suerte, Norman. Bueno, ya queda muy poco tiempo y quería, claro, como no puede ser de otra manera, preguntarte por la Biblioteca Nacional, claro. Como supongo que todos los lectores saben, eres el director de la Biblioteca Nacional, que es un lugar mítico para todos los lectores de la lengua castellana, sin duda, porque hablábamos de Borges, él lo dirigió, Horacio González, un montón de gente importante a esta. Y ahora, bueno, fue una alegría para todos cuando un acto de justicia se hace, y nos parece que es justicia que tú estés una persona que ha dedicado a esto de la literatura, de los libros, de escribir y de narrar tanto tiempo, nadie mejor para hacer de cancerbero, de guardián, de las esencias de los libros, de difundirlos que tú. ¿Cómo entraste y cómo te sientes en un lugar que por una parte es mítico y que supongo que cuando empezabas en esto, en la adolescencia de todo lector, sea la edad que sea la adolescencia del lector, tiene que, supongo que imaginar como un sitio de estos como una biblioteca, ¿no? Que para muchos es un lugar donde una bibliotecaria te dice shh, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, es una experiencia intimidante, en mi caso, la verdad que la primera sensación que tuve cuando me propusieron a ver si quería aceptar el cargo de director de la Biblioteca Nacional, esto es dicho sin ninguna pose, pensé en salir corriendo, La verdad que me intimidaba mucho, es decir, ¿por qué yo? ¿No? Esa sensación, yo creo que es bastante saludable de impostura que hay que tener, ¿no? Es decir, ¿cómo fui a parar yo a este lugar, ¿no? Para que hayan pensado de mí esto. Pero bueno, traté de sobrellevar eso, el susto inicial, porque por otro lado estaba el orgullo, ¿no? Dios mío, es un lugar muy hermoso ese. La Biblioteca Nacional es un lugar extraordinario, Ángel. Un orgullo. De todas formas, Dinos, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo,
el próximo año te tendremos aquí en presencia física y lo hablaremos más largo y tendido, pero de ese millón largo de libros del que ahora eres cuidador, vigilante y cantinero. Y lo bueno es que nadie me puede preguntar cuando vienen a casa, ¿lo leíste todos? Nadie me puede preguntar eso. Acá cuando vienen a casa, sí, los libros se te caen arriba de la cabeza, ahora varios miles, pero no tengo que contestar eso, lo cual es una tranquilidad. Perdón, adelante. Recomiéndanos 3. ¿Quieres que te recomiende libros? Ahora sí, cómo no. Mira, estuve leyendo, siempre vuelvo a leer El Camino de Chuang Tzu. El Camino de Chuang Tzu es un texto maravilloso del monje Thomas Merton, filósofo, escritor, pensador, buena gente, trapense de monasterio de Getsemaní en Kentucky, maestro de nuestro Ernesto Cardenal. El texto de Merton sobre el filósofo chino, sobre Chuang Tzu, tal vez uno de los pensamientos más ricos, más hermosos de la historia del pensamiento universal. El Camino de Chuang Tzu es un libro maravilloso. Yo lo encontré en una edición de una de las colecciones españolas de poesía más tradicionales, de más de los años 70, y lo he vuelto a regalar un montón de veces, ¿no? Chuang Tzu es un libro que te acompaña absolutamente siempre. Es parte Chuang Tzu, parte Merton. Después he estado leyendo últimamente, con muchísimo placer, a Bertolt Brecht. Me gusta leer a Brecht después de bastante tiempo que lo tenía, y llegué por otros costados, ¿no? Estuve leyendo, por ejemplo, la narrativa de Brecht, ¿no? La narrativa de Brecht, la historia del señor K, por ejemplo, que también de algún modo se conecta con los chinos, tiene algo de ese tipo de pensamiento epigramático, ¿no? He disfrutado muchísimo con Brecht, teniendo en cuenta que no es necesario, primero, es un hombre tan marcado por su época, tan marcado por sus elecciones, por sus decisiones, por su conducta personal, etcétera, que a veces a algunos les resulta difícil acceder a él. No, es Brecht sigue teniendo absoluta vigencia, más allá de todo lo que podemos decir del pensamiento estrictamente político. Es una de esas cabezas brillantes, ¿no? Esas cabezas absolutamente poderosas. Y después, últimamente, te digo por las cosas últimas que leí, leí a Gide, que yo prácticamente a André Gide no lo había leído nunca. Prácticamente nunca lo había leído, algunas cositas. Leí Los Monederos Falsos, por ejemplo, ¿no? Y he disfrutado muchísimo de Gide. Qué suerte que tenemos los que nos gusta leer, ¿no, Angelito? Sí, has dicho un francés, un alemán y un norteamericano, o sea que la internacional de la escritura. Bueno, como siempre, es un placer y se aprende tanto escuchándote que da pena tener que cortar este diálogo, pero como siempre el tiempo se nos echa encima. Pero bueno, el próximo año estarás aquí firmando el libro que ya tiene un montón de ediciones, la mexicana, que ha quedado muy bien, la estuvimos viendo. Ha quedado muy linda. Mira, las tengo aquí. Esta es la hermosa que hizo Pérez Ureda. Es hermosísima. La que hizo Pérez en La Bona es muy hermosa y muy cuidadosa. Esta es la original de Alfaguara que tú mencionabas, de Argentina, y esta es la que hizo Paco Taibo en México, que además de ser muy hermosa y muy barata, como debe ser, ¿no? Es algo que nos gusta mucho. Pues muchas gracias, como te decía, y esto es La Semana Negra y sigue. Abrazo, querido. Thank you.